rápidamente vamos a ver generalidades de la diálisis peritoneal. Ya en el video anterior vimos cómo funciona la hemodiálisis. La diálisis peritoneal va a funcionar similar, pero aquí en lugar de tener una membrana semipermeable, lo que funciona como la membrana semipermeable va a ser el propio peritoneo. Entonces, rápidamente repasemos un poco de la anatomía del tracto gastrointestinal para ver en dónde está el peritoneo. Esto es, aquí está el esófago, aquí está el estómago, primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno, tercera porción del duodeno, cuarta porción del duodeno, yeyuno, ilion, colon ascendente, colon transverso, colon descendente. Así, más o menos así está el tracto gastrointestinal. Y aquí tenemos peritoneo. El intestino está cubierto por peritoneo. Y recordemos que tenemos peritoneo visceral y peritoneo parietal. Entonces vamos a agarrar, por ejemplo, esta parte del intestino. Aquí está. Digamos, este es el intestino, aquí está el intestino. Tenemos peritoneo visceral, que es el que está pegado a la víscera. Y luego peritoneo parietal. Peritoneo parietal, que es el que está pegado a la pared abdominal. Pero son dos capas. Es peritoneo visceral y peritoneo parietal. Y entre los dos no tenemos espacio. Es peritoneo visceral, peritoneo parietal, y están así. Entre los dos no hay ningún espacio. Ahora lo que vamos a hacer en la diálisis peritoneal es vamos a poner líquido entre las dos capas de peritoneo. Entonces vamos a poner líquido aquí, entre las dos capas. Ahora lo voy a poner más grande para que se vea. Nada más, antes hay que recordar, Nada más, antes hay que recordar que aquí tenemos arterias. Aquí está la aorta y aquí están ramas de la aorta. Estas son arterias. Entonces aquí también tenemos arterias. Entonces ponemos lo mismo. Tenemos aquí parte del intestino. Luego está la primera capa de peritoneo, que es el peritoneo visceral. Aquí está el peritoneo visceral. Luego está el líquido que le estamos poniendo al paciente. Aquí, este es líquido. Este es el líquido que le estamos poniendo al paciente. Líquido. Y luego está la segunda capa de peritoneo, que es el peritoneo parietal. Aquí está, peritoneo parietal. Y vamos a poner las arterias. Entonces, por ejemplo, aquí están las arterias, así. Vamos a poner al paciente, lo vamos a ver de perfil. Entonces, aquí está cavidad abdominal, extremidades inferiores, aquí está extremidad superior, la otra extremidad superior, digamos aquí está así, hombros, cuello, y aquí está la cabeza, más o menos así. Entonces, aquí estamos viendo al paciente, aquí está la cavidad abdominal y vamos a poner el peritoneo. Entonces, aquí está el peritoneo. Al paciente le vamos a poner un tubo, así, un tubo por donde se le hace la infusión de ese líquido. Entonces, aquí hay una cámara, aquí hay otra cámara. Así. Entonces, por esta cámara tenemos líquido y el líquido se lo vamos a poner a través de este tubo y va a terminar en la cavidad peritoneal, específicamente entre las dos capas de peritoneo, que es el líquido de aquí. Y ahora vamos a ver cómo con este líquido, utilizando al peritoneo como la membrana semipermeable, vamos a hacer intercambio entre los solutos que están en la sangre del paciente y el líquido que le estamos poniendo al paciente. Entonces, ya voy a borrar aquí. Es esto mismo, solo que ya no voy a poner el intestino para no confundir, ya nada más vamos a poner arterias y la solución y el peritoneo. Entonces está, aquí está la arteria, aquí está la arteria, aquí está la sangre que está en la arteria, esta es la arteria. Aquí está la primera capa, que es peritoneo visceral, luego tenemos el líquido que le pusimos al paciente y luego tenemos la otra capa de peritoneo, que es el peritoneo parietal. Así. Ahora recordemos que la sangre de los pacientes que les estamos haciendo la diálisis peritoneal
es sangre que contiene altas concentraciones de solutos, como es por ejemplo altas concentraciones de potasio. Entonces, aquí en la sangre del paciente vamos a tener mucho potasio. Aquí tenemos mucho potasio. Y el líquido que le pusimos al paciente es líquido que contiene concentraciones normales de potasio. Entonces vamos a poner así. Y esta es una concentración normal de potasio. Concentraciones normales es la cantidad de potasio que tiene el paciente normal en la sangre. Entonces, recordemos, todo va de donde hay más a donde hay menos. Donde hay más a donde hay menos. Entonces, aquí el potasio se va a pasar de la sangre del paciente a través del peritoneo y va a pasar al líquido. Entonces el potasio hace así, pasa a través de la capa de peritoneo y llega al líquido. Eso es porque tenemos más potasio aquí que acá. Y aquí el peritoneo está funcionando como la membrana semipermeable que vimos en el video anterior de la hemodiálisis. Entonces el peritoneo sirve como filtro. Por el peritoneo, o el peritoneo no puede ser atravesado por proteínas grandes. Digamos, una célula no puede atravesar el peritoneo, pero solutos pequeños como es el potasio sí. Entonces, ¿quién juega el papel de membrana semipermeable? El peritoneo. Entonces el potasio, que está aquí en la sangre, difunde a través del peritoneo y llega al líquido que le pusimos al paciente. Entonces, el potasio se está pasando de la sangre al líquido. Esto es, el paciente va a tener menos potasio en la sangre, porque se está pasando al líquido que le pusimos al paciente. Y entonces, en el líquido que le pusimos al paciente empieza a aumentar la concentración de potasio. Y luego, entonces dejamos el líquido aquí en la cavidad peritoneal por un rato, pueden ser minutos como de 30 minutos, o pueden ser varias horas como 7 horas, depende del tipo de diálisis peritoneal que estemos utilizando, pero se va a quedar un rato aquí el líquido en la cavidad abdominal. Y luego el líquido lo vamos a sacar. Entonces el líquido por donde entró, por ahí se va a salir, pero se va a ir a otra cámara, que es esta de aquí, se va a venir para acá. Pero ya el líquido es líquido que ya quitó los productos de desecho que tenemos en la sangre. Ya el potasio que estaba en la sangre se pasó al líquido y luego el líquido pues se lo vamos a quitar al paciente. Y también aprovechamos para, si al paciente le estamos poniendo líquido y podemos hacer intercambio, en donde los solutos que tenemos de más en la sangre los vamos a pasar al líquido, vamos a aprovechar para en el líquido poner solutos que queremos que el paciente vaya a tener en la sangre. O sea, vamos a agarrar por ejemplo el bicarbonato. Vamos a agarrar bicarbonato y esta solución, la solución que le pusimos al paciente, es una solución que va a tener altas concentraciones de bicarbonato, más de lo normal. Vamos a tener altas concentraciones de bicarbonato porque, recordemos, los pacientes que requieren diálisis son pacientes que ya tienen falla renal crónica y son pacientes que tienen acidosis metabólica. Y recordemos, todo va de donde hay más a donde hay menos. Aquí estamos poniendo las cosas de tal manera que haya más bicarbonato en el líquido que le pusimos al paciente que el bicarbonato que tiene el paciente en la sangre. Y como todo va de donde hay más a donde hay menos, el bicarbonato se va a pasar desde el líquido, va a atravesar el peritoneo y de ahí se va a pasar a la sangre del paciente. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que el paciente tenga más bicarbonato en la sangre para combatir la acidosis metabólica. Entonces, como aprovechándonos de este intercambio que se puede hacer a través de la membrana o digamos a través del peritoneo, al paciente le ponemos el líquido que contenga altas concentraciones de bicarbonato y ese bicarbonato pasa de aquí a acá. También podemos poner, por ejemplo, eritropoetina. Ponemos altas concentraciones de eritropoetina en el líquido en la solución, y como los pacientes que vienen con falla renal crónica son pacientes que tienen muy poca eritropoetina, la eritropoetina que pusimos en el líquido va a atravesar el peritoneo y va a terminar en la sangre del paciente, y entonces ahora el paciente va a tener más eritropoetina. Entonces la diálisis peritoneal es a través de un tubo, le vamos a poner una solución
una solución al paciente. Solución que contiene bajas concentraciones de solutos comparados con la sangre del paciente. Esto es, el paciente tiene mucho potasio y en el líquido vamos a poner concentraciones normales de potasio. Pero una concentración normal de potasio para nosotros, comparado con la concentración de potasio que tiene el paciente, pues está disminuida. Entonces, la concentración de potasio que ponemos es concentración normal de potasio, pero es menos o está disminuida comparada con la concentración de sangre que tiene, la concentración de potasio que tiene el paciente en la sangre. Entonces, como tenemos menos de estos solutos en el líquido y el paciente tiene más en la sangre, los productos de desecho se pasan a través del peritoneo y terminan en el líquido. Y vamos a poner altas concentraciones de los solutos que le queremos meter al paciente, los solutos que queremos que el paciente tenga en la sangre, como es el bicarbonato o como es la eritropoetina. Entonces aquí ponemos altas concentraciones para que se pasen a la sangre. Todo va de donde hay más a donde hay menos. Entonces, ya que dejamos el líquido aquí unas horas, se hace el intercambio, ya quitamos los productos de desecho, entonces ya vamos a tener, sacamos el líquido, lo mandamos a la cámara que estaba aquí, y ahora ese es líquido que contiene los alta concentración de los productos de desecho que tiene el paciente, o sea, contiene potasio, ya contiene más fosfato y así, y pues tiene menos cantidad de bicarbonato, porque el bicarbonato se le pasó del líquido a la sangre al paciente. Entonces ya el líquido que le sacamos al paciente, dejadas unas horas de líquido dentro de la cavidad abdominal, ya es líquido que contiene más concentración de potasio, más concentración de fosfato, porque se lo quitaron a la sangre, y tiene menos concentración de bicarbonato porque se lo pasó a la sangre. Entonces, básicamente esto es la diálisis peritoneal. Aquí lo que juega el papel de membrana semipermeable es el peritoneo. Y ya en el siguiente video, en donde vamos a comparar la diálisis peritoneal con la hemodiálisis, vamos a ver que tenemos dos tipos de diálisis peritoneal. Pero eso lo vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.